¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió realmente después de que Jesús murió en la cruz? No fue solo un evento histórico, sino una serie de momentos milagrosos que desafían la comprensión humana. Únete a nosotros mientras descubrimos 5 eventos extraordinarios que ocurrieron inmediatamente después de la muerte de Jesús. Desde el temblor de la tierra hasta la apertura de las tumbas y la resurrección de los santos. Si amas el contenido inspirador y lleno de sabiduría sobre la Biblia, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video para difundir el mensaje a más personas. Ahora, adentrémonos en este increíble viaje de descubrimiento. Número 1. Hubo un terremoto. La muerte de Jesús fue tan monumental que incluso la creación misma respondió de una manera dramática y extraordinaria. Mateo 27:51 describe este evento. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. El terremoto no fue un suceso aleatorio, fue una respuesta poderosa y deliberada ante la muerte del Hijo de Dios. Este terremoto simboliza la profunda importancia de la crucifixión. La naturaleza, en su estado inanimado, reaccionó al evento divino que estaba ocurriendo en la cruz. El temblor de la tierra y la división de las rocas no fueron simplemente fenómenos naturales, sino señales profundas del impacto cósmico del sacrificio de Jesús. Era como si los mismos cimientos de la tierra temblaran en reconocimiento de la muerte de su Creador. La división de las rocas añade otro nivel de significado. Las rocas, símbolos de estabilidad y permanencia, se rompieron en el momento de la muerte de Jesús. Este acto puede interpretarse como una representación de la ruptura de las barreras del pecado, la muerte y la separación entre Dios y la humanidad. Desde una perspectiva teológica, este terremoto también puede entenderse como una manifestación del juicio de Dios sobre el pecado. La muerte de Jesús fue el acto supremo de expiación, y la tierra temblorosa simbolizó el peso de lo que acababa de ocurrir. No fue un evento aislado, sino una reacción profundamente conectada con la naturaleza divina del sacrificio de Jesús y sus implicaciones para la humanidad. Históricamente, los terremotos en la región de Palestina no eran inusuales debido a su ubicación geológica a lo largo de la falla del Mar Muerto. Sin embargo, lo que distingue a este terremoto es su momento. Ocurrió precisamente en el instante en que Jesús entregó su espíritu, lo que lo marca como un evento sobrenatural orquestado por Dios. Además, el temblor de la tierra y la división de las rocas sirvieron como un poderoso signo para quienes lo presenciaron. Para el centurión romano y los soldados que custodiaban a Jesús, este evento extraordinario, junto con los otros sucesos milagrosos durante la crucifixión, los llevó a proclamar: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. En este momento, el terremoto fue más que un evento natural. Fue una proclamación divina. Declaró la importancia de la muerte de Jesús, el cumplimiento de las profecías y el comienzo de un nuevo pacto. Sirvió como un poderoso recordatorio de que la crucifixión de Jesús no fue una ejecución ordinaria, sino un acto divino que sacudió tanto el cielo como la tierra. Número 2. Las tumbas se abrieron. Mateo registra un incidente que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que había dormido en la muerte, resucitaron. Después de su resurrección, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa, Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Mateo 27:50-2-53. Los terremotos pueden dañar tumbas, ya que a menudo estaban talladas en piedra.
Sin embargo, la resurrección de los cuerpos solo puede atribuirse a la acción directa de Dios, lo que implica que Él estaba detrás del terremoto. Dadas las características geológicas de Palestina, que se encuentra sobre una falla sísmica significativa, un terremoto no sería un evento inusual. Pero, combinado con las rocas partidas y la apertura de las tumbas, se convierte en otro testimonio significativo de la crucifixión de Jesús. Otro terremoto pronto acompañaría un evento divino aún más significativo: la resurrección de Jesús. El relato único de Mateo sobre estos eventos enfatiza la victoria sobre la muerte que logró el sacrificio de Jesús en la cruz. Aquellos que fueron resucitados se describen literalmente como los que habían dormido, un modismo común del Nuevo Testamento para alguien que ha muerto, pero cuyo destino eterno está asegurado. Al igual que el testimonio inicial, la resurrección sobrenatural de los cuerpos de estos santos y su aparición en Jerusalén sirven como un testigo impactante del trabajo de Jesús en la cruz y de su resurrección. El término «pueblo santo» probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel, elegidos para presenciar milagrosamente estos eventos. Su aparición ante la gente en Jerusalén es un testimonio de la eficacia de la obra de Jesús en la cruz. Esto anticipa la enseñanza de Pablo sobre Jesús como las primicias de los muertos. 1 Corintios 15, 20 a 23. Pero ahora, tal como son las cosas, Cristo realmente resucitó de entre los muertos y se convirtió en las primicias, es decir, el primero en resucitar con un cuerpo incorruptible e inmortal, anticipando la resurrección de aquellos que han dormido en la muerte. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida serán resucitados con cuerpos incorruptibles e inmortales. La resurrección de estos santos es un preludio de la resurrección que todos los creyentes pueden esperar. A través de la muerte de Jesús, ha llegado un nuevo día, un día en que la muerte fue vencida por la muerte y la resurrección a la vida eterna se hizo posible. Es importante señalar que no fue sino hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de estas tumbas resucitaron y entraron en Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. La Biblia no especifica si estos santos resucitados volvieron a morir o si ascendieron al cielo con el Señor Jesús. La muerte del Hijo de Dios conmovió a la naturaleza misma. El conocido predicador Charles Spurgeon observó: «Los corazones de los hombres no respondieron a los agonizantes gritos del Redentor moribundo, pero las rocas sí respondieron. Las rocas se partieron. Él no murió por las rocas. Sin embargo, las rocas fueron más sensibles que los corazones de los hombres, por quienes Él derramó su sangre». Se entiende mejor que Mateo quiso que viéramos que el terremoto ocurrió el día en que Jesús fue crucificado, y nuevamente el día en que fue revelado como resucitado. El poder de la nueva vida era tan fuerte que devolvió la vida a algunas de las buenas personas que habían muerto. Este es uno de los pasajes más extraños del Evangelio de Mateo. Mateo no nos proporciona mucha información y no aprendemos sobre este acontecimiento de ninguna otra fuente. Número 3. El velo del templo se rasgó en dos. Mateo 27:50 a 51 dice: «Y Jesús clamó otra vez con fuerte voz agonizante y voluntariamente entregó su espíritu, soberanamente despidiéndolo y soltándolo de su cuerpo en sumisión al plan de su Padre. En ese momento,
El velo del lugar santísimo en el templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. La cortina que cubría el templo se rasgó en dos. Esta cortina era lo único en el templo que diferenciaba el área sagrada de la parte más santa del templo. Era una ilustración muy clara de la separación entre Dios y los hombres. Hechos 6:7 menciona que en los días de la Iglesia primitiva, muchos de los sacerdotes se hicieron obedientes a la fe. Quizás este velo rasgado les demostró la grandeza de la obra de Jesús. Esto también podría explicar cómo el velo rasgado se convirtió en un hecho conocido. Hebreos 9, 1-9, nos dice que en el templo un velo separaba el lugar santísimo, el lugar terrenal de la presencia de Dios, del resto del templo, donde habitaban los hombres. Hebreos 9, 1-3 explica: de hecho, el primer pacto tenía reglamentos para el culto divino y para el santuario terrenal. Se instaló una tienda sagrada. La sección exterior, o primera, donde estaban el candelabro y la mesa con el pan consagrado, se llamaba el lugar santo. Detrás del segundo velo había otro tabernáculo, la sección interior o segunda, conocida como el lugar santísimo. El libro de Éxodo enseña que este grueso velo estaba hecho de material azul, púrpura, escarlata y lino torcido. Ahora, Cristo es nuestro sumo sacerdote superior. Como creyentes en su obra terminada, participamos de su sacerdocio superior. Ahora podemos entrar al lugar santísimo a través de él. Hebreos 10, 19-20 dice: tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, es decir, su cuerpo. Cuando contemplamos esta escena, vemos una imagen de la carne de Jesús siendo desgarrada por nosotros, tal como Él desgarró el velo por nosotros. El libro de Hebreos proporciona una explicación gloriosamente detallada del profundo significado asociado con el desgarramiento del velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como un recordatorio constante de que el pecado hacía a los humanos indignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que se presentara una ofrenda por el pecado una vez al año, además de la miríada de otros sacrificios presentados diariamente, era una ilustración clara de que el pecado no podía ser verdaderamente expiado o erradicado mediante meros sacrificios de animales. Debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz, las barreras que antes separaban a Dios de las personas fueron destruidas. Ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y valentía. Hebreos 4:14-16 declara: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra confesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia que nos ayude en el momento que la necesitemos. El cuerpo de Jesús fue desgarrado, al igual que el velo, ambos significando que ahora podemos acercarnos a Dios con valentía. Tenemos un sumo sacerdote que preside sobre los tribunales celestiales para asegurar que los creyentes tengan pleno acceso a Dios. En el momento en que Cristo murió, la pesada cortina tejida que separaba las dos habitaciones principales del templo fue rasgada por una mano invisible, de arriba hacia abajo. La muerte del Hijo de Dios también estuvo acompañada de grandes temblores en el mundo natural, como si hubiera algún tipo de conexión emocional entre la creación inanimada y aquel que la creó. Número 4. Hubo oscuridad sobre toda la tierra.
Mateo 27:45 dice: «Desde la hora sexta, mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena». Había una oscuridad densa y pesada sobre toda la tierra. Esto cumplió la profecía de Amós 8:9. «Y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y oscurezca la tierra en pleno día». A menudo, a Cristo se le pidió una señal del cielo. Ahora la tenían, aunque significaba la ceguera de sus ojos. En este punto de la tarde, era mediodía, y la oscuridad continuó hasta la hora novena, que serían las 3 de la tarde. Esta oscuridad sobrenatural apareció cuando el sol estaba en su punto más brillante. Dado que la luna estaba llena, no pudo haber sido causada por un eclipse, ya que la luna no puede interponerse entre la Tierra y el Sol cuando está llena. La rápida intervención de Dios provocó esta oscuridad. El conocimiento astronómico en ese tiempo era rudimentario. El historiador Fon también menciona un terremoto, alineando su relato estrechamente con el registro sagrado. La creación misma no pudo tolerar la maldad del momento. El sol retiró sus rayos para no presenciar los actos de los malvados. La oscuridad, que ocurrió en un momento tan crítico, puede significar varias cosas. Primero, en la antigüedad, la oscuridad estaba asociada con el luto. También estaba asociada con la muerte de grandes hombres. Tanto los lectores gentiles como los judíos podían entender esta oscuridad como una señal cósmica que acompañaba la muerte de un rey. Además, la oscuridad era un signo del juicio de Dios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que había dormido en la muerte, fueron resucitados. Al salir de las tumbas después de su resurrección, entraron en la ciudad santa, Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52-53. Número 5. El soldado que supervisaba la ejecución reconoció que Jesús era inocente. Ahora, el centurión y aquellos con él que custodiaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que estaban sucediendo. Se llenaron de un gran temor y asombro y dijeron: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Mateo 27, 53-54. El trabajo de un centurión era asegurarse de que las crucifixiones se llevaran a cabo correctamente y sin complicaciones. Generalmente, estaba a cargo de 100 soldados y era un soldado profesional cuyo valor e inteligencia lo habían ayudado a ascender en las filas. Un centurión era un soldado de alto nivel, frío y eficiente, cualidades necesarias para tener éxito en su posición. Este hombre debía seguir las órdenes de sus superiores. Sin embargo, la escena de la crucifixión de Jesús fue tan extraordinaria que incluso un centurión romano endurecido reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Esta realización también significaba que Jesús era inocente del crimen por el cual había sido crucificado. El centurión debió experimentar una mezcla de emociones. Acababa de darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. Estas no eran las palabras susurradas de un recluta asustado, ni la declaración temblorosa de un conscripto fácilmente influenciado. Eran las conclusiones de un veterano experimentado, un hombre que había presenciado a innumerables hombres sufrir muertes horribles y que era responsable de llevarlos a su ejecución. Este centurión estaba bien consciente de la fuerte condena de los líderes religiosos judíos, quienes acusaron a Jesús de blasfemia. Su comandante, Poncio Pilato, había confirmado esta condena. Sin embargo, el centurión rechazó sus acusaciones y declaró la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque las evidencias a favor de Cristo eran abrumadoras.
Aunque el centurión sin duda había supervisado muchas crucifixiones, esta era diferente. ¿Qué fue lo que vio? ¿Podría haber sido la respuesta de Jesús a la injusticia que soportó durante su arresto y juicio? Tal vez fue su calma frente a la tortura infligida por los propios hombres del centurión. Uno podría pensar en la dignidad con la que Jesús enfrentó a la multitud que exigía su muerte. Como una oveja silenciosa, antes de ser sacrificada, no ofreció resistencia. Las Escrituras no registran ninguna respuesta de Jesús a los gritos de la multitud. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato les soltara a Barrabás en lugar de a Jesús. Pilato les respondió de nuevo: «¿Qué haré entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos?» Ellos gritaron de nuevo: «¡Crucifícalo!». Pilato les preguntó: «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaron aún más fuerte: «¡Crucifícalo!». Entonces Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Marcos 15, 11 a 15. La preocupación de Jesús no era escapar, sino el perdón de aquellos que lo rechazaron y de aquellos que lo crucificaron, incluido este centurión. Su respuesta fue: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23, 34. Los soldados se repartieron sus vestiduras echando suertes. La gente estaba allí, mirando. Incluso los gobernantes se burlaban y lo despreciaban, diciendo: «Salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Cristo, el Mesías, el elegido de Dios». Los soldados también se burlaban de él, ofreciéndole vinagre y diciendo sarcásticamente: «Si realmente eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Encima de él había una inscripción que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los criminales que estaba colgado junto a él lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Mientras jugaban a los dados por las pertenencias de Jesús, su preocupación no era escapar, sino el perdón de ellos. ¡Qué declaración tan poderosa! Mateo 27, 35 a 36 dice: «Y cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestiduras echando suertes. Luego, sentándose, comenzaron a vigilarlo para evitar cualquier intento de rescate». Si todo esto no convenció al centurión, vio algo más: la respuesta de la creación. Claramente, el centurión quedó conmocionado al presenciar eventos tan dramáticos durante las últimas horas de Cristo, especialmente porque nunca había visto algo así antes. Estos eventos tuvieron un impacto casi inconmensurable en él. El centurión vio, escuchó y sintió todos los eventos extraordinarios que rodearon la crucifixión y muerte de Cristo. Como resultado, él y sus tropas quedaron profundamente atemorizados. Aunque el centurión y sus soldados estaban endurecidos por la batalla y probablemente habían aprendido a lidiar con el miedo, ahora estaban experimentando un terror puro. Es esta cruz poderosa y el amor demostrado allí lo que mueve corazones, incluso el corazón endurecido y agotado de un soldado de carrera, de la muerte a la vida. Un dicho antiguo dice: «El suelo siempre está nivelado al pie de la cruz». Así fue en el primer siglo, y aún lo es hoy. Al pie de la cruz, todos, ricos o pobres, encuentran un terreno nivelado para arrodillarse y abrazar al Cristo que murió por ellos. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Escuchamos esas palabras y creemos. Pero el viaje no debe terminar allí. Debemos tener una pasión por conocerlo más profundamente. Que ese mismo deseo arda en nuestros corazones, para que podamos conocer verdaderamente a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Uno no puede evitar preguntarse cómo este encuentro con Jesús afectó las vidas de los soldados.
se convirtieron en cristianos? El Pulpit Commentary menciona la tradición de que el nombre del centurión era Longino, quien se convirtió en un seguidor devoto de Jesús, predicó el Evangelio y murió como mártir. Esto es solo una tradición y no sabemos si realmente ocurrió. Sin embargo, sabemos que la verdad tiene una manera de aferrarse al corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de transformar a los individuos. El centurión comenzó el día como un oficial romano supervisando una crucifixión, pero lo terminó reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús ya ha tomado la iniciativa en la salvación. Cristo murió por ti. Ahora es tu turno. Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos recuperar la nuestra. Murió como nosotros para que pudiéramos vivir como Él. No solo complació a su Padre, sino que también nos ganó como su premio. Como sustituto de la humanidad, Jesús sufrió la retirada de la comunión con el Padre. Por terrible que esto fuera, cumplió el buen y amoroso plan de redención de Dios. Hay quienes consideran esto un mito o, en el mejor de los casos, una historia teológica. Sin embargo, estos eventos únicos testifican uniformemente los actos extraordinarios de Dios en la historia humana. Son testimonios extraordinarios y sobrenaturales que confirman la verdad del Evangelio y la realidad transformadora del amor de Cristo. Si este contenido fue valioso para ti, te invito a apoyarme suscribiéndote a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.